Buenas tardes, noches, ya. Familia, ¿cómo están? Eh, pues vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Josué. Vamos al capítulo 10. Así que abre tu Biblia, ve por tu Biblia, ábrela ahí, por favor. El día de hoy vamos a meditar en este capítulo. Vamos a ver todo el capítulo, es un poco largo. Así que quisiera que entráramos de lleno a ver el capítulo, a ver la historia. Y quisiera que hiciéramos una oración. Vamos a orar para que el Señor nos guíe a través de su palabra, ¿ok? Señor, muchas gracias por permitirnos estar aquí, reunidos, Señor, en tu presencia. Señor, sabiendo que estás con nosotros, que nos amas, que tenemos tu espíritu, tu palabra. Gracias, Padre. Ayúdanos a entender tus preceptos, Señor, las cosas que tú quieres hablarnos el día de hoy, enseñarnos a cada uno de nosotros. Sabemos que tu palabra tiene el poder, Señor, para hablarnos y redarguirnos donde quiera que nos encontremos, Señor. Y te pedimos eso, Señor. Háblanos, instrúyenos, Señor. Sabes que necesitamos escuchar tu voz en este día, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en el capítulo 10 y pues prácticamente estamos en la parte de la conquista, ¿verdad? Están conquistando ya la tierra de Canaán, ya pasaron por Jericó, por Jai, Gabaón también, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a ver una conquista pues un importante, en el sentido de que van a conquistar un buen terreno de la tierra prometida, ¿no? Y quisiera iniciar, vamos a leer los primeros 5 versículos que nos empiezan a narrar lo que va a suceder, ¿no? Dice el verso 1: Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joram, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, y a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron a ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces, los israelitas van avanzando en la conquista, como te decía. Ellos habían conquistado Jericó, habían conquistado Jai. Y bueno, vimos que con los gabaonitas fue un poco diferente. ¿Por qué? Porque ellos realmente se entregaron, ¿verdad? Pues, ¿cómo lo hicieron? Lo vimos la semana pasada, consiguiendo una alianza con Israel. Israel iba avanzando, ¿no? Y es interesante porque iba en dirección hacia Jerusalén, precisamente. Y al considerar esto, el rey de ese lugar, de Jerusalén, ¿no? El llamado Adonisedec, ¿no? En ese momento es el rey de Jerusalén, este hombre se llena de temor y preocupación. Por eso busca formar una alianza con 4 reyes más para ir contra Gabaón, ¿sí? Vemos cómo entonces Adonisedec se preocupa porque pues ahora ve que Gabaón, como vemos en el verso 2, reconocida como una gran ciudad, una ciudad real, mayor que Jai, con hombres fuertes, ¿no? Esto lo mencionaba la semana pasada. Vemos cómo esta ciudad fuerte se une a Israel. Entonces Adonisedec teme a la alianza que formaron los gabaonitas con Israel. Él cree que Israel sería un peligro porque ahora los gabaonitas estaban de su lado. Él creía que la fuerza de Israel vendría de un ejército humano. No me llamaba la atención eso. Pero tú y yo sabemos que la fuerza de Israel no venía de la fuerza humana, sino de Dios, precisamente, ¿verdad? Esto es algo que no solo el enemigo llega a ignorar, ¿no? Que la fuerza del pueblo de Dios viene de Dios. También nosotros a veces llegamos a olvidar que nuestra fuerza viene de Dios, no de nosotros. Y tenemos que recordar esto. Me recordaba el versículo de Zacarías 4:6, quizás recuerdes cuando mucho más adelante, cuando regresa ya en el tiempo de Esdras con Zorobabel, regresa a edificar la casa de Dios, ¿no? la ciudad. Y Dios le enseña esto, ¿no? Le profetiza a través de Zacarías y le dice, déjame leer esto en Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza,
sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto, pues claro, aquí lo dice ya claramente el Señor a Zorobabel, pero desde aquí Josué estamos viendo de que se trataba de esto. Israel no iba a poder conquistar la tierra si no era a través del poder de Dios, ¿verdad? Y es lo que, pues obviamente Adonisedec no entiende y no ve, pero como te decía, los gabaonitas sí lo vieron, ¿no? Por eso es que se rinden, ¿sí? Entonces Adonisedec se une con 4 reyes más, ¿no? Esos son reyes del sur, de la parte sur de la tierra de Canaán, y se unen para combatir precisamente a Gabaón. ¿Por qué? Pues porque ellos habían hecho paz con Israel, es lo que dice el verso 4, ¿verdad? Porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Para esos reyes, lo que Gabaón había hecho era traición prácticamente, ¿no? Porque ellos eran parte de Canaán, ¿sí? Por eso es que quieren atacar ahora a Gabaón, por eso no van directamente con Israel, van con Gabaón. Y es el primer ataque en resistencia de las naciones de Canaán, ¿no? En contra, aunque es en contra de Gabaón, pues obviamente van a ir en contra de Israel, lo sabemos, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque ni Jericó, ni Jai, ni Gabaón intentaron atacar a Israel, si tú recuerdas. Fue Israel quien nos atacó, pero en ese momento ya se empiezan a unir alianzas para ir en contra de la obra de Dios. Recordemos un poco lo que sucedió con Gabaón, lo que vimos la semana pasada. Ellos con engaños lograron que Israel hiciera, tú recuerdas, un juramento para que pues prácticamente no les hicieran daño. Y al ser descubiertos por Josué, pues lo que hace Josué es sentenciarlos de por vida a servir en el tabernáculo. ¿Recuerdas esto lo que lo vimos? Prácticamente veíamos cómo Gabaón representaba pues la salvación del pecador, ¿verdad? Así, viniendo con su pecado, pero Dios teniendo misericordia y salvándolos por gracia, ¿ok? Y eso fue lo que pasó. Y aunque la manera en que Gabaón actuó con Israel, aunque la manera en que lo hizo no fue, digámoslo así, la más correcta u honesta, muestra que ellos se rindieron a Israel. Realmente se rindieron. Ellos sabían que Dios estaba con Israel. Y por lo tanto, pues sabían que si no se rendían iban a morir. Lo mejor que podían hacer era rendirse de alguna manera. Y esto fue un ejemplo para los demás pueblos. No lo veo de esta manera. Gabaón fue un ejemplo para las demás naciones de Canaán, para que realmente pudieran decir, ¿saben qué? Si hay una salida, ¿sí? O morimos o nos rendimos. Pero lo triste es que lo que vemos aquí es que estos reyes no quisieron seguir el ejemplo de Gabaón. Al contrario, al final se unieron para combatir, ¿no?, lo que Dios estaba haciendo. El rey, es interesante que el rey de Jerusalén vio la fuerza humana, ¿verdad? Como veíamos. Pero Gabaón vio la fuerza del Dios de Israel. Eso es lo que vemos aquí. Ahora déjame decirte algo más acerca de este rey. Adonisedec, es muy interesante esa palabra, Adonisedec, o es el nombre más bien. Suena familiar, ¿no? Suena Adonisedec. Adoni viene de Adonai, recuerdas que es el Señor, ¿no? Es digámoslo así, el sinónimo de Curios en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero en hebreo es Adonai. Y Sedec, ¿recuerdas Melquisedec? ¿Verdad? Melquisedec que era rey de justicia. Sedec habla de justicia. Entonces Adonisedec significa el Señor de justicia. Es muy interesante esto. El Señor de justicia que reina en Jerusalén. Es extraño porque nos hace pensar en Jesús, ¿verdad? Pero definitivamente no es Jesús. Es un imitador. Como el anticristo, ¿recuerdas? En Tesalonicenses hablamos acerca de esto y vimos la obra del anticristo que siempre está tratando de falsificar e imitar lo que Dios hace. Y lo vemos otra vez aquí. Él busca imitar lo que Dios hace, lo que Dios es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él no quiere hacer algo por Israel, Él quiere destruir a Israel y todo lo que Dios quiere hacer. Lo que este hombre hace es guiar a muchos en contra de Josué, quien es una representación de Jesús, el Salvador, el verdadero Rey de justicia. Satanás buscará destruir la obra de Dios en nosotros de maneras que no esperamos. Tenemos que estar atentos a lo que sucede, ¿verdad? Porque se van a levantar muchos falsos cristos, dijo Jesús mismo, ¿verdad? Entonces cuidémonos de aquellos que se pueden levantar diciendo, vamos a una alianza en contra de ese pueblo malo, ¿verdad? Quizás estemos yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Solo hay un rey de justicia, es Jesucristo.
Regresemos al texto. Entonces, después de que se hace esta alianza, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Verso 6. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos. Sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo, grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Vemos lo que sucede aquí. Lo primero es cómo reaccionan los gabaonitas ante esta situación. Ellos, que habían reconocido que la fuerza de Israel estaba no en ellos, sino en su Dios, pues no dudan en ir a pedir ayuda a Israel. Ellos desde antes pudieron haberse unido a estos 5 reyes. Ellos pudieron haber dicho: a ver, rey de Jerusalén, ¿no? Rey de Hebrón, todos esos reyes los pudieron haber llamado: vamos a hacer una alianza de 6 reyes. Pero ellos no lo hicieron así. Ellos reconocieron al Señor de los ejércitos. Y es por eso que ahora lo buscan, ¿verdad? Me gusta mucho esto, porque los gabaonitas creo que aquí representan al corazón que ha sido salvo por gracia y que no duda en depender de esa misma gracia en medio de la batalla. Nosotros debemos de tener ese mismo corazón lleno de humildad y rendición a Dios. Si hemos sido salvos por gracia, vamos a seguir buscando al Señor. Esa misma gracia la necesitamos cada día, reconocer que en esta batalla espiritual que tenemos día a día, necesitamos de Él y de su gracia. Tenemos que ir a buscar defensa y ayuda en el Señor, ¿verdad? No tenemos ya ningún lugar donde ir cuando hemos experimentado la verdad y la gracia de Dios. Es lo que los gabaonitas hacen, van y buscan la ayuda ahora de Israel. Ahora, pues sí, la situación de Gabaón pues era difícil, complicada. Pelear ellos solos contra 5 ejércitos más, pues prácticamente era imposible conseguir la victoria. Aunque era una ciudad grande, como vimos, y con hombres fuertes, pues sería muy difícil, ¿no?, que pudieran hacer algo contra estos 5 ejércitos unidos. Entonces ellos van a buscar ayuda pues al lugar correcto, ¿verdad? Pero, ¿qué hubiera sucedido? Digo, ya lo leímos, vemos que Josué realmente los ayuda, pero ¿qué hubiera sucedido si Josué no los hubiera ayudado? Piensa en eso. Al fin y al cabo, Josué no había prometido protegerlos. O sea, la promesa que hizo y que los tenía amarrados, digámoslo así, era que no los iban a destruir nada más. Digámoslo así, que esto podía ser una oportunidad para Josué. ¿Por qué una oportunidad? Pues para remendar su horror con el pueblo. ¿Recuerdas que el pueblo pues se molestó con ellos? Les dijo: vamos a destruirlos, ¿no? En el capítulo anterior lo vimos. Y ellos dijeron: no podemos porque hicimos una promesa. Entonces, esta es una oportunidad para poder remendar ese error, ¿verdad? Al abandonar los gabaonitas, pues los 5 reyes los destruirían fácilmente y de esa manera Israel no tendría que cargar ya con ellos. Pero ¿qué hace Josué? Los ayuda y los salva. Eso es gracia, ¿verdad? Eso es gracia. Eso es lo que recibimos del Señor. Así como los gabaonitas representan el corazón redimido por gracia, Josué representa a Jesús, quien nos salvó por gracia, ¿verdad? Desde un inicio te hablé y te dije: Josué es una representación de Jesús en este libro, trayendo salvación, trayendo conquista para su pueblo. Es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Josué entonces toma todo el ejército, lo que vemos ahí,
En el verso 7, subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, toma a todo el ejército de Israel para ir en contra, ¿no? Contra esta alianza de estos 5 reyes. Déjame hablarte un poco acerca de esto. El viaje que emprendieron en ese momento fue muy cansado, muy pesado. El mismo texto lo hace ver al decir que subieron toda la noche desde Gilgal, ¿te das cuenta? Toda la noche desde Gilgal. Algunos calculan que este fue un viaje de aproximadamente 40 kilómetros. Si estamos hablando de 40 kilómetros, pues a pie. Además, ellos tenían que subir aproximadamente, no solo era avanzar 1000 kilómetros, caminar 1000 kilómetros, sino era subir. O sea, había una pendiente. Dicen algunos expertos que conocen la región, dicen que subieron aproximadamente 1000 metros de altura. Y por un terreno empinado y difícil, sin tiempo para descansar, por la premura de la situación. En verdad fue un recorrido extenuante para el ejército de Israel. Pero lo más complicado, piensa en esto, sería enfrentar en esa condición, así de cansados, a un ejército conformado por 5 naciones más. O sea, no solo para Gabaón esto era difícil, para Israel también humanamente, Israel no tenía muchas posibilidades de vencer, ¿verdad? Solo una, ¿verdad? Solo una. ¿Sabes cuál era? Confiar en Dios. Eso fue lo que hicieron. En el verso 8, el Señor les dice, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos. Por eso te digo confiar, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Imagínate, o sea, como seres humanos, Josué, sin escuchar esto de Dios, no hubiera ido, probablemente hubiera dicho, no, o sea, ¿no recuerdan cómo nos fue con Jai? Pero él confía en Dios, y confía en lo que Dios le habla. Eso es la fe. Creo que a través de este estudio, en esta serie, hemos podido recalcar esto y podernos dar cuenta que la fe, como dice Romanos 10:17, viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿recuerdas? Y es así, es Dios diciéndoles, yo ya los entregué. O sea, Dios está hablando en pasado, yo ya los entregué, pero es algo que no ha ocurrido para Josué. Por lo tanto, él necesita confiar en eso. Y él da un paso de fe. Ese es un paso de fe, cuando Dios ya nos dijo algo, ¿verdad? No es algo que imaginamos, no es algo que deseamos, no es algo que sentimos. La fe bíblica es nuestra obediencia y nuestra confianza a la palabra de Dios, a lo que Dios ya ha dicho. Y eso es lo que está haciendo Josué. Él dice, solamente tenemos una opción, pero es la manera en que vamos a ganar. Esa es la victoria. Cuando Israel vivió por fe, experimentó la victoria. Y esa es la única manera en que nosotros experimentaremos la victoria en nuestra vida como hijos de Dios. Ahora, el texto también nos dice que, y muy claro lo deja ver, que fue Dios quien destruyó a ese ejército. Un ejército así amenazante. Déjame leer el verso 10. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel. O sea, ve cómo habla que Dios hizo esto. Los llenó de consternación y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón y los hirió hasta Seca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. O sea, prácticamente fue Dios el que hizo casi todo esto. Fue Dios quien estaba con ellos. Estos versos los dejan muy, muy claro. Fue Dios quien peleó por ellos. Prácticamente, ¿qué hizo Israel? Pues solamente los correteó y al final mató a una minoría, ¿no? Los que estaban ya casi muertos, ¿verdad? Me encanta ver esto porque Dios tiene el control de todo, hasta el del granizo. Que granizara en ese momento, que cayeran piedras enormes como para matar a un hombre, ¿no? Y que esas piedras cayeran exactamente encima de los hombres. Pues es Dios haciendo esto, ¿verdad? Es Dios mostrando su poder aún sobre, pues, el granizo, ¿verdad? Sobre el clima, porque ese es nuestro Dios. Ahora, algunas veces podemos sentirnos cansados espiritualmente, agotados. Y el ejército de Israel estaba agotado, estaba cansado. Toda esa noche caminando, subiendo, escalando en algunas partes, definitivamente estaban cansados. Y así podemos sentirnos algunas veces nosotros también cansados espiritualmente. La fatiga puede llegar, pero debemos de recordar que quien nos da la fuerza es el Señor. Quien está con nosotros es el Señor.
Quien pelea nuestras batallas es el Señor. Debemos de confiar en su obra. Algunas veces será peleando, ¿verdad? Otras veces, pues solo viendo cómo Él destruye lo que nosotros no podemos destruir. Tenemos que confiar en eso. Recordaba este versículo del Nuevo Testamento donde el apóstol Pablo dice en Gálatas 6, verso 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Dice, no nos cansemos, no te canses, no te fatigues, ¿verdad? Busquemos hacer lo correcto. Muchas veces podemos sentirnos cansados de, es que yo busco hacer el bien, yo trato de obedecer a Dios, yo trato de portarme bien, ya me cansé. Hey, no te canses. Recuerda que Dios está contigo, Él te va a fortalecer. Tus enemigos quizás puedan ser muy fuertes, muy grandes, ¿no? La ira, el orgullo, ¿verdad? Pero Dios está ahí contigo, recuerda eso. Ahora, déjame ver otra cosa. Aunque Dios peleó por ellos, esto no quiere decir que Israel no hizo nada. Como vemos, ellos tuvieron que destruir a los últimos hombres que quedaron. Todos tuvieron una parte en la batalla. Los soldados israelitas al final tuvieron que pelear, pero Dios les dio la victoria. ¿Qué vemos aquí? Al caminar por fe, sabemos que el plan es de Dios, ¿verdad? Él es quien dirige, por lo tanto, Él es quien está al mando y totalmente involucrado en la obra. Pero eso no quiere decir que nosotros no debemos de participar. Esto no quiere decir que Él debe de encargarse de todo. Y lo vemos muy claro en la conquista de Canaán y en este pasaje. Dios quiere que participemos en la conquista de nuestros enemigos. El mundo, la carne, Satanás, ¿recuerdas? Pero debemos de entender lo que nos está pidiendo hacer en cada uno de esos casos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Algunas veces vamos a estar activos en la batalla, peleando mano a mano, fortaleciéndonos en el Señor, ¿verdad? Encontrando fuerza en el Señor. Pero otras veces solo debemos de confiar y esperar que Dios destruya al enemigo. Entonces, necesitamos identificar en qué momento nuestra responsabilidad es actuar y en qué momento nuestra responsabilidad es simplemente confiar, ¿verdad? Muchas veces no podemos llegar a tener la victoria o la conquista sobre el enemigo. ¿Por qué? Porque confundimos esto. Porque cuando Dios nos pide actuar, lo que hacemos es esperar a que Dios actúe. Cuando Dios nos pide esperar, tratamos de actuar, ¿verdad? Déjame darte el ejemplo. ¿Recuerdas, por ejemplo, a Abraham? No. Dios le dijo solamente espera la promesa. Voy a darte un hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Le quiso ayudar a Dios. En ese momento solamente tenía que confiar y esperar. Y confiar en que Dios les iba a dar la promesa y vivir de acuerdo a eso. Pero él trató de ayudarle a Dios. Eso sucede cuando queremos que las cosas sucedan por nuestras fuerzas y no esperamos en el Señor. Por otro lado, cuando Dios nos pide que actuemos, cuando Dios nos pide, por ejemplo, deja esa relación, apártate de fornicación, ¿no? Tienes que cortar con esas amistades y tú simplemente dices, bueno, que Dios lo haga, pero ahí sigues viendo a esas personas. No, ahí tienes que actuar tú. Realmente tienes que huir de la fornicación, porque la Biblia dice eso, tú huye de eso, ¿verdad? No te esperes ahí sentado a ver a qué horas Dios actúa o hace algo. Sí, Dios va a actuar, pero es mejor que tú participes, porque eso es lo que Él quiere. ¿Okay? Entonces tenemos que ser sabios, identificar en qué momento Dios quiere que actuemos y en qué momento realmente solo nos está pidiendo, confía, yo voy a hacer algo más. Cuando las cosas ya no están en nuestras manos, solo podemos descansar en su amor y en su gracia. ¿Okay? Ahora, algo importante que no quiero dejar pasar. El Señor le dijo a Josué, no tengas temor, ¿verdad? En el verso 8, no tengas temor. Dice, porque yo los he entregado en tu mano. Recuerda eso, cuando sentimos temor, pues debemos recordar las promesas del Señor. Es lo que Josué vio aquí, es lo que lo levantó. No tenemos por qué temer, ¿verdad? Cuando Él nos ha prometido vida eterna, por ejemplo, ¿verdad? En estos días en que hay mucho temor de lo que va a pasar con nuestras vidas, en esta pandemia, con este virus, hemos perdido el trabajo, etcétera, etcétera. Recuerda a quién te ha dado vida eterna, a quién te prometió vida eterna. Confía en eso y no temas. Dios está contigo, Dios está con nosotros. Vamos a ir avanzando. Verso 12, perdón. Dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. El amorreo era toda esta región montañosa donde estaban esos reyes, eran los amorreos. Entonces dice,
Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito eso en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvieron al campamento en Gilgal. ¿Qué pasa aquí? ¿No? De repente viene esta sección que son esos versículos que dices, Dios quiere mostrarnos algo bien claro, pero acabamos viendo otra cosa. O sea, nos distraemos totalmente. Perdemos el sentido, ¿verdad? De repente, humanamente decimos, ¿cómo sucedió algo así? ¿Cómo es que pasó algo así? Vamos a ver qué es lo que está pasando y bíblicamente cómo podemos entender esto. ¿Por qué Josué pide, para empezar esto, que el día se alargue? ¿Por qué es lo que está pasando? ¿Por qué pide eso? Pues porque necesitaría más tiempo para exterminar estos 5 ejércitos. ¿Sí? Si la noche llegaba, sería más fácil que los enemigos huyeran. Por tanto, para ver realizada la promesa de Dios, ¿verdad? En el verso 8, ¿verdad? Que dice: yo los he entregado en tu mano, ninguno prevalecerá, perdón, delante de ti. Para ver cumplida esta promesa, pues Josué necesitaría más tiempo, ¿verdad? No podría esperar que pasara un día más, porque en esa noche podrían esconderse y perder a los demás. Entonces Josué le pide a Dios que prolongue el día. ¿Para qué? Pues para que la derrota de los amorreos fuera ese mismo día. Ahora, déjame aclarar algunas cosas. Para empezar, el versículo 12 comienza diciendo: entonces Josué habló a Jehová. Sí, subraya eso. Entonces Josué habló a Jehová. Eso nos muestra que Josué vino primero al Señor, ¿verdad? No fue a ningún otro lado. Lo primero que hizo fue orar al Señor. ¿Para qué? Para hacerle una petición. El texto no dice que se lo pidió, pero es claro, al decir que habló con él es porque fue a pedirle esto: que el día fuera más largo para poder derrotar a todo este ejército y sus reyes. Entonces, Josué no comenzó, como muchos piensan, hablándole al sol y a la luna, ¿verdad? Como si el poder de él estuviera en su palabra. Porque muchos lo ven así y tristemente enseñan así. Y apoyan ese tipo de doctrinas, enseñanzas que no son bíblicas para nada, ¿verdad? Que al contrario, son antibíblicas. Hoy te voy a explicar por qué. Pero en el sentido de que tú tienes poder, tu palabra tiene poder. Tú dilo, tú decrétalo y va a ocurrir. Así como Josué le dijo al sol detente y se detuvo, y la luna, tú dilo y va a ocurrir. Eso es antibíblico. ¿Por qué? Porque eso no es considerar la soberanía de Dios. Antes de esto, Josué fue al Señor y oró a Dios y le pidió esto al Señor y Dios se lo concedió. Pero no fue que Josué tuviera poder en sus palabras. Josué oró al Señor y Dios lo oyó y respondió su petición. Josué simplemente obedece la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Que diga el texto que Josué dijo en la presencia de los israelitas: sol, detente, no quiere decir que él tenga un poder especial o en particular. Fue Dios quien hizo esto, ¿ok? Por eso te digo, este mensaje es antibíblico. Tú y yo no tenemos ningún poder para salvarnos. No tenemos poder para eso. Éramos incapaces de hacer algo por nosotros. No creas eso. Porque tú lo decretes, porque tú lo desees mucho, tenemos que aprender a vivir sometidos a la voluntad de Dios. Entender su voluntad, entender su plan y someternos a ese plan. Eso fue lo que Josué estaba haciendo. ¿Okay? Ahora, hablando de esto, algunas personas también han usado este versículo para intentar desacreditar la verdad de la palabra de Dios. Porque ellos dicen, ¿no? Lo que ahora todos sabemos y entendemos, ¿no? Ellos dicen: la noche y el día no son el resultado del movimiento del sol alrededor de la tierra, ¿verdad? Lo sabemos. Sino son el resultado del giro de la Tierra sobre su propio eje y el giro que da alrededor del Sol, mejor conocidos como movimiento de rotación y traslación, ¿recuerdas? ¿Sí te acuerdas de eso? ¿Cuando ibas a la escuela?
¿no? Y se trata de eso, ¿no? Pero muchos dicen, esas personas alegan que Josué se equivocó, que si en verdad fuera la palabra de Dios, pues no debería de tener ese tipo de equivocaciones o errores, que Josué debió de haber dicho que se detuviera la tierra y no el sol y la luna. Pero eso es ridículo. Te voy a dar 2 razones por qué digo que es ridículo. En primer lugar, la primera razón, Josué no era un científico. Y aun si lo hubiese sido, en ese tiempo aún no se conocía el movimiento de rotación y traslación de la Tierra. ¿Sí? Josué habló de acuerdo a su conocimiento humano. Sería ridículo que en ese momento Dios se pusiera a explicarle a Josué el movimiento de rotación y traslación. Sí, así como, mira José, ok, le vas a decir al sol, pero mira, no es el sol, José. O sea, déjame explicarte. Ustedes todavía no saben esto, más adelante lo van a entender, pero tienes que entender algo. Realmente el sol no es el que está girando, es la tierra la que está... O sea, Dios no se va a poner a hacer eso. ¿Sí? Y la segunda razón es que Josué está usando el lenguaje de la observación. ¿A qué me refiero? Está hablando desde la perspectiva de la apariencia de las cosas como se ven desde la tierra. Estoy seguro que todas las personas que usan este versículo para desacreditar la verdad de la palabra usan el mismo lenguaje o van a usar el mismo lenguaje que Josué está usando aquí. ¿Por qué? Porque todos nos referimos, por ejemplo, a la salida del sol y a la puesta del sol. ¿Estás de acuerdo? Cuando en realidad es incorrecto. El sol no sale ni se pone. Somos nosotros quienes estamos girando. Pero nadie acusa que estamos errando científicamente al hablar de esa manera, ¿verdad? Entonces, seamos más sabios, ¿verdad? Y menos absurdos en este tipo de cosas. Sí. La pregunta también es, ¿cómo sucedió algo así? ¿Cómo fue que sucedió que el día durara más? Casi un día más, por lo que dice el texto. Muchas especulaciones sobre este versículo, ¿no? Muchos dicen que si fue un eclipse solar, pues duraría mucho el eclipse, ¿verdad? Si fue una refracción de los rayos solares. O sea, muchos tratan de buscar científicamente la razón del por qué sucedió esto. En particular, creo que en respuesta a la oración de Josué, Dios hizo que la velocidad de la rotación de la Tierra disminuyera, ¿no? Al grado de casi llegar a ser una rotación de 48 horas y no de 24 horas. ¿Cómo ocurrió eso? No sé, pero sé que Dios puede hacerlo. Definitivamente. Algunos dicen, eso es imposible. Si eso hubiera sucedido, la Tierra hubiera sufrido grandes desastres ocasionados principalmente por maremotos, tsunamis, terremotos, etc. Pero estamos hablando del Dios creador, el soberano que gobierna sobre el universo entero, el único con toda la autoridad sobre las leyes físicas. Él las creó. Dios puede tener todas estas catástrofes con tal de cumplir su palabra. Entonces creo que la gente que se empieza a debatir en esto y que se empieza a clavar, pierde el sentido. Es el gran Dios que está manifestando su grandeza. Y tenemos que confiar simplemente en Él. Él puede hacer esto y más cosas. Cuando se trata de cumplir la obra de Dios, Él puede hacer milagros para que se lleve a cabo su obra. Y lo hemos visto. Jesús alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Dios le ha visto a un ciego de nacimiento. Enderezó la columna y reparó todo el sistema óseo de un paralítico. ¿Te das cuenta de eso? Cada día el Señor alimenta millones de sus hijos en esta tierra. Cada día hay un milagro ocurriendo delante de nosotros y muchas veces ni lo vemos. Dejemos de juzgar a Dios. Confiemos en lo que la Biblia nos está mostrando quién es Él. ¿Y sabes algo? El mayor milagro que Dios ha hecho es dar vida eterna al pecador, entregando a su Hijo para morir en una cruz por los pecadores. Si en verdad creo que Dios ha hecho esto por mí, yo no tengo problema, aunque Dios alargue un día para cumplir su propósito. Yo no tengo problema. Eso fue lo que Dios hizo. Otra cosa que debaten mucho es acerca de este libro, ¿no? No está escrito esto en el libro de Jazer y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Es otra polémica de este pasaje es esto. Se menciona este libro. ¿Dónde está este libro? ¿Quién lo escribió? ¿Por qué no está en la Biblia? Bueno, muy sencillo. Si no está en la Biblia es porque no fue inspirado por Dios. Así de sencillo. 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Si no aparece en tu Biblia es porque Dios no lo inspiró. Así de sencillo. Ahora, tenemos que reconocer algo. La Biblia contiene
varias citas de libros que no están en el canon bíblico. Algunas citas son canciones, poemas, dichos, simples registros, pero eso no quiere decir que esté mal. Que no estén en la Biblia no quiere decir que no puedan ser citados en la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, lo que se sabe un poco acerca de este libro, ¿no? Lo que algunos dicen es que este libro de Jasher, dicen que era conocido como el libro de las guerras del Señor. Se hace mención de este libro. Probablemente en Números 21:14 es una de las menciones de este libro. Y otro lugar donde se menciona también es en Samuel, segundo de Samuel, donde se describe precisamente las hazañas de los héroes de Israel, precisamente, ¿no? No está en el canon bíblico, como te decía. Ahora no quiere decir que sea un libro maldito, ¿no? Satánico, ¿no? Probablemente apócrifo, ¿no? Como que se conocen algunos libros históricos de Israel que no aparecen en la Biblia, pero aparecen en la Biblia, por ejemplo, católica, que los agregó después del canon, que ya no son reconocidos como inspirados por Dios, pero ellos los agregaron. Pero no quiere decir que sean libros satánicos o diabólicos, simplemente no fueron inspirados por Dios, pero son registros que nos ayudan a entender la historia. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sucede con este libro. Ahora, algo más, un detalle importante. Vemos cómo Dios detiene, ¿no? El día, hace un día más largo, detiene la tierra, obviamente. Para Josué, el sol, la luna se detiene. Para Israel, el sol, la luna se detiene. Para los cananeos, el sol, la luna se detiene, ¿verdad? Y sabes que lo interesante es que el sol y la luna formaban parte de las principales deidades de los cananeos. Debió de haber sido muy penoso para los amorreos ver que sus dioses se inclinaban ante el verdadero Dios, el Dios de Israel. Me recordaba lo que Dios hizo en Egipto también. ¿Recuerdas con las plagas? Lo vimos. Y te decía, cada una de las plagas también, cada una de esas plagas representaba uno de los dioses de Egipto. Y Dios muestra cómo destruyó y los destruyó. Y aquí lo está haciendo, ¿no? De repente para los cananeos, los amorreos, ver cómo sus dioses no lo estaban ayudando, al contrario, se detenían, era ver el poder de Dios obrando. ¿Ok? Ahora, déjame hacer énfasis en este versículo 14, al final, porque esto es lo que encierra, lo deja muy claro. Dice, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Te das cuenta? El secreto del triunfo de Israel lo vemos en esa parte final del versículo 14, porque Jehová peleaba por Israel. Todo esto ocurrió porque Dios estaba con ellos, peleando con ellos. ¿Sabes qué? Al ver esto, digo, claro, ese mismo Dios está conmigo en mis batallas. Ese mismo Dios está peleando conmigo. De una forma sobrenatural lo está haciendo y contigo también. Si has creído en Jesús, créelo. Dios está contigo peleando. Tú puedes ver un ejército así y decir, este problema, esta situación, este enemigo es grande, se ha multiplicado, pero Dios es más grande y está contigo. Recuerda eso. Dios está peleando la batalla con nosotros y por nosotros. Vamos a continuar. Verso 16. Dice, y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda, y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden, y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Qué interesante lo que pasa aquí. Estos 5 reyes, ¿no? Los que se han aliado, pues al parecer son los que salen corriendo, ¿no? Primero huyendo y se esconden en una cueva. Josué se entera de esto y me gusta ver lo que hace Josué. Josué les dice, ¿saben qué? Enciérrenos en la cueva, pongan una guardia ahí, vamos a rezar por ellos. No, déjenos ahí. Y ¿sabes qué? Josué tenía una tarea importante. Él sabía que tenía una tarea importante. Terminar con esta alianza lo más pronto posible, ¿no? Tenía poco tiempo. Le pidió a Dios, deténlo, dame un día más. Pero él va a aprovechar todo ese tiempo. Él sabía que tenía que aprovechar el tiempo. ¿Para qué? Pues para que no regresaran a sus ciudades e intentaran nuevamente una estrategia.
Fue por eso que al encontrar a los reyes escondidos en la cueva, dio orden de encerrarlos y continuar la batalla. Josué supo qué hacer porque conocía el plan y eso le ayudó a tener bien definidas sus prioridades. ¿Te das cuenta de eso? Lo que muchas veces fallamos nosotros. Quizás si nos hubiéramos estado en el lugar de Josué, habíamos ido a matar primero a los reyes, ¿verdad? Porque, son las cabezas, vamos a matarlos. No, él tenía que primero matar a todo el ejército. ¿Sí? Nosotros de igual modo necesitamos tener nuestras prioridades en orden para cumplir el plan de Dios y lograr la victoria. Definitivamente Josué supo qué hacer. ¿Por qué? Porque conocía la voluntad de Dios. Ahora me gusta ver cómo Josué anima a sus soldados diciéndoles pues lo que Dios les había dicho, ¿verdad? El verso 19, y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia sin dejarles entrar en sus ciudades. ¿Por qué? Porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Fue lo que Dios le dijo a Josué y ahora es lo que le dice al pueblo, ¿verdad? Los anima con lo que Dios había dicho. Así es como nosotros debemos también de animarnos unos a otros, con la palabra de Dios. El mejor consejo que tenemos es su palabra. Confiar en lo que Él dice, ¿verdad? Lo que Él nos ha enseñado, nos ha dicho. Es el mejor consejo que tenemos y el mejor consejo que le puedes dar a un hermano es eso. Abre la Biblia, háblale lo que Dios dice en su palabra. Bien, al final de la batalla, pues vemos como algunos soldados enemigos, pues sí lograron huir, metiéndose en otras ciudades fortificadas. Pero lo que vemos es esto, todo Israel volvió sano y salvo. Esta vez no hubo ni una sola pérdida por parte de Israel. Ahora, pues los cananeos saben que Dios está con Josué. Ahora ellos saben que Dios está con la nación de Israel. Y es por eso que empiezan a mostrar temor, a un respeto por Israel. Lo que dice el verso 21. Todo el pueblo volvió sano y salvo y Josué al campamento de Maceda. Y no hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Habla de eso. Sí. Y me gustó la observación del pastor David Gusick aquí en su comentario. Y quisiera compartirlo de una aplicación que debemos de considerar nosotros. Él dice acerca de eso. Dice, tal como Israel, la iglesia debía ser temida en el sentido de que debería ser un lugar donde la gente sabe que Dios los conquistará. Deberían tener la idea de, bueno, si continúo viniendo aquí, Dios me va a conquistar. Tendré que rendirle mi vida a Él. Él continúa diciendo, demasiadas iglesias hoy en día presentan un Dios inofensivo, que no demanda rendición de su pueblo. O sea, realmente el respeto que estaban mostrando los cananeos fue porque vieron el gran Dios que tenían. Es triste ver que la gente del mundo no respeta a la iglesia. ¿Por qué? Porque no ha visto a este Dios obrando. Tenemos que presentar a un Dios no inofensivo, sino un Dios que nos ama, pero que es poderoso, ¿verdad? Que tarde o temprano Él está buscando la salvación del impío, que se arrepienta, y va a hacer todo lo posible para hacerlo. Aún al final va a traer juicio. Vamos a continuar con el verso 22. Entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies, sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo, no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Lo que vemos es que después de derrotar a los ejércitos enemigos, pues Josué regresa a la cueva, ¿no? Donde estaban custodiados estos 5 reyes, donde estaban encerrados esos 5 reyes que iniciaron la batalla.
Y José hace algo muy interesante, ¿no? Él pide que saquen a los reyes para ejecutarlos, pero antes les pide a sus principales hombres de guerra que pusieran sus pies sobre los cuellos de esos reyes. ¿Por qué? Pues porque este era un símbolo de sometimiento y rendición del enemigo. Creo que nosotros tenemos que considerar eso. Nos tenemos que ver al enemigo rendido a nuestros pies, completamente. Y todo recordar, cuando hablamos del enemigo, de nosotros no hablamos de alguien físicamente, estamos hablando de lo espiritual, estamos hablando del pecado, estamos hablando de la carne, estamos hablando de los deseos de la carne, ¿recuerdas? Los deseos de este mundo. Estamos hablando aún de Satanás, en el sentido de que ya no tienen poder sobre nosotros, tenemos que obedecer a Dios, ya no es nuestro Señor. ¿Sí? Sin embargo, necesitamos estar firmes. ¿Sí? En algún momento podemos obtener la victoria sobre un pecado. ¿Sí? Poner el pie sobre él. Pero eso no quiere decir que ya podemos irnos a descansar. Nuestra lucha, nuestra batalla espiritual no termina. No termina aquí. El descanso lo vamos a encontrar cuando lleguemos al reposo, como dice Hebreos, con Jesús, allá en el cielo con Él. Pero aquí en esta tierra nuestro único descanso es Él mismo, nuestro Señor. En Él descansamos. En su poder. Déjame recordar lo que Pablo dice en Efesios 6, versículo 13, Efesios 6, 13. Déjame recordar esto. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Pero hace esta exhortación. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Y ahí es donde muchas veces fallamos. Ya que acabó la batalla, dejamos de estar firmes. Ten cuidado. Si has puesto el pie sobre el cuello de tu enemigo, mantente firme. No bajes la guardia. ¿Sí? Entonces, pues lo vemos aquí. El enemigo había sido sometido por el momento, pero la conquista aún no ha terminado, ¿verdad? Fue un día largo y pesado para el ejército de Israel, pero ellos debían de seguir adelante. Es por eso que Josué los vuelve a alentar con la palabra de Dios. Josué les dice lo mismo que Dios pues le había estado diciendo a él. Déjame recordar esto en el verso 25. No temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. ¿Verdad? Es la palabra de Dios la que nos anima y nos da aliento. Recuerda eso. Cuando te sientes así cansado, derrotado, aún eso que digas, bueno, ya vencí, no te apartes de la palabra de Dios. Necesitas, ¿por qué? Porque el enemigo, hay más enemigos, van a estar ahí. Hay que derrotarlos. Ahora bien, en el texto, pues sí, Josué mata a esos reyes, los cuelga, los hizo colgar en 5 maderos, ¿recuerdas? Los baja antes del anochecer, como vimos anteriormente, ¿sí? Cumpliendo la ley. Pero, como te decía, no ha terminado esta batalla. Habían derrotado el poder militar, digámoslo así, de cada una de esas naciones, pero ahora debían de ir y conquistar esas ciudades. O sea, había gente en esas ciudades que tenían que destruir. Y es lo que vemos a continuación. Dice, en aquel mismo día tomó Josué, verso 28, a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey. Por completo los destruyó, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. O sea, Josué ya está entrando en las ciudades del sur, destruyendo esas ciudades. Algunos reyes no fueron, pero lo está destruyendo aquí. O sea, aquí ya está empezando. Aquí nos dice cuánto tiempo llevó, ¿verdad? El conquistar ya todos esos reyes, pero él ya va arrasando esa parte. Y empieza por Maceda. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Hiere a Maceda a filo de espada, mata a su rey por completo, los destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Verso 29. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna, y Jehová le entregó también a ella y a su rey en manos de Israel. No, estas fueron naciones que no habían salido con sus reyes, pero llegó y los destruyó sin dejar nada, ¿verdad? Con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. Perdón, me adelanto un poquito. Dice, y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó.
Y Josué, verso 31, y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis, aquí en nuestra ciudad. Ya pasó para Maceda, Libna, ahora Laquis, y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en manos de Israel, y la tomó al día siguiente, y la hirió a filo de espadas con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna. Y después de ahí dice, entonces Horam, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, ¿no? Y aquí vemos uno que dice, pues voy a ayudar a este pueblo, mas a él y a su pueblo destruyó Josué, hasta no dejar a ninguno de ellos, ¿no? Porque ayudar también, pero pues todos los iba a destruir. Verso 34 de Laquis, o sea, aquí ya vimos varias ciudades, ¿no? Maceda, Libna, Laquis, Geser, y de Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, estos eran de esos reyes que mataron al principio, que hicieron la alianza, y acamparon cerca de ella, la combatieron, y la tomaron el mismo día, y le hirieron a filo de espada, y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Después de Eglón, dice, subió luego Josué, y todo Israel con él, de Eglón a Hebrón, y la combatieron, y tomándola, le hirieron a filo de espada a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Eglón. Así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir, y combatió contra ella, y la tomó ella a su rey y a todas sus ciudades, y la hirió a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón, y como había hecho a Libna y a su rey. Así hizo a Debir y a su rey. O sea, Josué y Israel vienen con todo, ¿no? O sea, vienen destruyendo todo lo que encuentran a su paso. Pero creo que el texto nos deja algo muy, muy claro. Por lo menos son dos cosas. La derrota de los 5 reyes y sus ejércitos aseguró la conquista definitiva del sur de Canaán. En una serie de ataques rápidos, como vemos, Josué invadió cada una de esas ciudades, terminando con todo lo que había en ellas. ¿Sí? Esto lo vemos en las frases que se repite, como sin dejar nada, la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, hasta no dejar a ninguno de ellos, mató todo lo que en ella tenía vida, así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. O sea, el texto lo primero que nos deja claro es que hicieron lo que Dios les pidió, destruyeron todo lo destruyeron, ¿verdad? Y en segundo lugar vemos esto, la conquista fue definitiva, pero fue porque el Señor había entregado a cada una de estas ciudades en las manos de Israel. Dios estuvo con ellos todo este tiempo, así como lo había prometido. ¿Sí? De esta manera, es la única manera que vamos a conseguir la conquista. Confiando en el Señor, obedeciéndolo. Si eso fue lo que estaba haciendo Israel, y podemos ver cómo fue avanzando y avanzando y avanzando rápidamente. Vamos a terminar el verso 40, dice, hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Jasa, y toda la tierra de Josén hasta Gabaón. Y todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. La conquista en este capítulo es asombrosa, ¿verdad? Increíble. El ejército de Israel termina con 5 ejércitos en un solo día. Sí. Pero todo el capítulo deja ver muy claro cómo fue que Israel llegó a conquistar todas esas naciones. Porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel, ¿verdad? En el verso 42. Porque Jehová, el Señor, el Dios de Israel, peleaba por Israel. No fue por otra cosa. Al ver el inicio del capítulo, la alianza que hacen estos 5 reyes contra Gabaón, al ver esta alianza, podríamos pensar que las cosas ahora se pusieron difíciles para Israel, ¿no? Híjole, ahora ¿qué va a hacer Dios? Digo, contra Jaik, o sea, estuvo bien que Dios participara y ya le ganaron, pero ahora son 5 reyes, ¿qué va a pasar? Podríamos pensar que sí, ya no hay forma, ¿no? Pero conforme va avanzando la historia, vemos que hay un plan estratégico que no viene del hombre, no viene de la mente humana, ¿verdad? La alianza de estos reyes permitió que Israel avanzara y acelerara su conquista. O sea, podemos darnos cuenta que esto no fue como que algo que salió de las manos de Dios. Esto ayudó. Que esos hicieron una alianza, esos reyes, ayudó que ellos fueran más rápido. En lugar de luchar contra cada reino individualmente, ellos lucharon contra todos ellos en una sola batalla. O sea, ganaron 5 ciudades en un solo día, ¿verdad? Me gusta ver esto en la palabra,
cómo Dios tiene todo planeado y bien orquestado. En un principio, la alianza de estos reyes podría representar un riesgo para Israel, pero al final fue Dios quien estaba entregándoles la tierra con mayor facilidad. Creo que eso también nos enseña, por último, debemos de confiar en que Dios tiene un plan estratégico en cada uno de nuestras vidas, en cada uno de sus hijos. Lo que tenemos que hacer es someternos a ese plan y vamos a poder no solo nos llevará a experimentar la victoria, también nos llevará a experimentar el poder de Dios y sobre todo a conocer al Señor de los ejércitos, que siempre va a estar a favor de los que le temen, a favor de su pueblo. Eso es lo que vemos aquí. Este capítulo nos muestra nuevamente que es Dios quien está con su pueblo. Que aunque las cosas pueden ponerse difíciles, quizás hasta más problemas, porque son más enemigos, ya están aliados, ya están juntos, el Señor está ahí. El Señor está por nosotros. No importa qué grande sea el enemigo, no importa qué grande puedas ver tu problema el día de hoy, recuerda, el Señor de los ejércitos está con su pueblo, está con nosotros, te ama, te ha mostrado su gracia. Solo sométete a Él, a su plan, búscalo, entiende su propósito. Sométete a Él y vas a poder ver la mano de Dios poderosa actuando a favor tuyo. Y vas a conocer más este Dios grande y poderoso y majestuoso que tenemos, nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por esta noche. Gracias por permitirnos venir a tu palabra, Señor, poder meditar en ella, escuchar tu voz, hablándonos, guiándonos, enseñándonos. Gracias, Padre. Gracias porque te podemos ver a ti claramente, Señor, estando a favor de tu pueblo, amándolos, Señor, fortaleciéndolos, aún, Señor, peleando por ellos. Y eso mismo harás con nosotros, Señor. Nosotros ahora somos tu iglesia, somos tus hijos, Señor, y tenemos una seguridad enorme, Señor, de que tú lo vas a hacer porque en la cruz lo hiciste por nosotros. Señor, en la cruz tú venciste la muerte, el pecado por nosotros. Lo que no podíamos hacer, tú lo hiciste. Lo que sigue, Señor, claro que vas a estar con nosotros. Solo necesitamos nosotros, Señor, recordar lo que vemos hoy, Señor. Estar atentos a aquello que tú nos estás pidiendo que hagamos, porque tú quieres que participemos también, Señor. ¿En qué momento debemos nosotros de confiar simplemente en saber que tú vas a hacer una obra? ¿O en qué momento nos debemos de actuar de acuerdo a lo que tú quieres hacer? Ayúdanos a ser sabios, a confiar en ti, Señor. Y yo quiero pedirte, Señor, que nos permitas como iglesia experimentar ese poder verte, Señor, así triunfando en nuestras vidas, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, como iglesia a poder, pues eso, representarte como ese gran Dios glorioso, temible que eres, Señor. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por lo que vimos el día de hoy. Gracias por estar con nosotros, Señor. Por invitarnos, Señor, en esta conquista, Señor. Ya no la tierra prometida, sino ahora, Señor, nuestra vida espiritual, Señor, viviendo para ti en santidad. Señor, te damos gracias. Padre, gracias por Jesús. Gracias por amarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.